Bienvenidos a Chronics Club. El día de hoy nuestro programa hablará acerca de la modernización del Estado en el seno de Leguía. La razón por la que hemos decidido hablar de este tema radica en la importancia de entender cómo comenzó la modernización de nuestro Estado peruano y en general la serie de conflictos tanto históricos como estructurales que hasta el día de hoy enfrenta nuestro país. Exacto, y para comprender mejor el tema tenemos el honor de recibir a tres figuras importantes del Perú. Para comenzar, recibamos a un excelente historiador peruano, Jorge Basadre. También nos acompaña el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Sánchez. Y finalmente también contamos con la presencia del ex magistrado Carlos Ramos. Bienvenido, señor Basadre. Quisiéramos saber cuál es su opinión acerca de la modernización que hubo en nuestro país. Por un lado, reconozco y destaco el impulso modernizador que Leguía le dio al Perú. Este periodo se caracterizó por una inversión significativa en infraestructura pública como carreteras, obras de irrigación y la modernización de la ciudad de Lima. También destaco el intento de incorporar nuevas tecnologías y prácticas en diversos sectores. Pero critico las consecuencias de esta modernización, ya que se llevó a cabo bajo un régimen autoritario y personalista, donde las libertades civiles y políticas fueron restringidas. Las poblaciones rurales y marginales no se vieron igualmente favorecidas, lo que agudizó la desigualdad social. Bienvenido, estimado Luis Alberto Sánchez. Quisiéramos saber un poco acerca de tu opinión frente a esta problemática. ¿Quién fue Leguía realmente? ¿Un modernizador o solo un dictador disfrazado de progreso? Durante el oncenio de Leguía se puede reconocer la ejecución de distintas obras públicas, como la construcción de carreteras, la remodelación de ciudades, así como los continuos avances institucionales que se asociaron con el progreso del país. En adición a ello, he leído a varios autores que refieren a Leguía como un modernizador. Lo sitúan en un pedestal de visionario que estratégicamente condujo al Perú hacia la modernidad con las obras realizadas. Pero digo yo, también es válido preguntarse, ¿son realmente obras públicas o solo eran propaganda para el ideal leguista? Visto desde un punto más crítico, se reconoce la modernización de Leguía como una fachada cuidadosamente construida para encubrir un régimen autoritario. Con esto refiero a que Leguía no buscó construir un país más justo o libre, buscó vender la idea de modernización como telón de sus reales intereses que sumergían al país en la corrupción, el servilismo a intereses extranjeros y lo desprendía del orden democrático, fomentando las desigualdades sociales y favoreciendo la construcción de escenarios propicios para la represión y el despojo de la capacidad de libertad de expresión y pensamiento, o sea, los opositores. Leguía no modernizó al Perú, lo hipotecó, endeudó al Estado sin planificación y sofocó toda forma de oposición. Brindo mi postura no solo desde mi potestad como historiador, sino también como ciudadano peruano, por lo que rechazo halagar un régimen que trajo cambios únicamente superficiales, que fragmentó a la sociedad y que despojó el valor humano de los opositores. Es cierto, Leguía creó nuevas avenidas y pavimentó las calles, pero también allanó el camino al despotismo. Finalmente, bienvenido, señor Carlos Ramos. Por último, quisiéramos saber su perspectiva frente a esta situación. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. El día de hoy quisiera empezar dándole alusión a mi libro Ley y Justicia, en el oncenio de Leguía, en el cual menciona y recopila muchos datos tanto de la época como posteriores investigaciones, en el cual el oncenio de Leguía fue generado por un largo tiempo de la Bigardía Nacional, en el cual generaba leyes a favor de lo que le convenía y lo que no. En todo esto, entre lo más importante que destaca el libro, fueron las reformas que hizo, sobre todo la reforma constitucional de 1920, en la cual estaba enfocada a la modernización de las obras públicas y la modernización del Estado, además de generar un orden social y político. Si bien este acto fue generado por un movimiento llamado Patria Nueva, el cual buscaba modernizar y además generar órdenes. Si bien esos aspectos fueron negativos, no hubieron aspectos que también fueron positivos, como fueron la implementación de las 8 horas laborales diarias, la protección del campesinado indígena y la protección también del trabajo infantil femenino. Además de esto, Leguía impulsó la creación de carreteras, puentes y hospitales. Además, también promovió también la educación, como fue la promoción de la educación técnica y además la creación de escuelas en zonas rurales y urbanas.
Además de esto, Leguía siempre promulgó la inversión extranjera en el Perú, sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido, en el cual generó que haya sobre todo protección en la inversión en las zonas tanto de petróleo como de zonas mineras. Eso también generó que el Perú se vea expuesto a nivel económico internacional, lo que generó un comercio mucho más fluido, sobre todo con Europa y América. Además de ello, generó también códigos constitucionales, como la de 1936 y la del Código del Comercio, en el cual hacía que siempre adopte un carácter internacional la economía del Perú. Además de ello, elementos importantes en la economía también fue que mejoró las problemas limítrofes con Colombia y con Chile, así eliminando por completo la distensión con los demás países hermanos. Teniendo estas perspectivas, entonces podemos hacer una pequeña comparación. Primero tenemos a Jorge Basadre, quien nos dice que sí hubo una modernización, pero señala ciertos puntos como se expandió la burocracia, se ejecutaron obras públicas a gran escala y se centralizó el poder. Sin embargo, nos dice que esta fue superficial y estuvo acompañada de un debilitamiento institucional y un autoritarismo presidencial. Luego tenemos a Luis Alberto Sánchez, quien coincide con esta transformación, pero sostiene que fue una propaganda. Señala que el régimen promovió el culto a la personalidad, persiguió opositores y promovió la corrupción. Para él entonces podríamos decir que fue una fachada de una dictadura populista y aliada al capital extranjero. Finalmente tenemos a Carlos Ramos, quien nos da una vista más del sistema legal, una modernización del sistema legal, diciendo que se crearon nuevos códigos y profesionalización judicial, y nos dice además que estas reformas no fueron un sinónimo de respeto a la justicia. Podemos entonces poner 3 puntos claves. Leguía expandió y reorganizó el Estado, hubo una fuerte centralización del poder y se impulsó el capital extranjero, sobre todo el estadounidense. Entonces, ¿en qué difieren? Podemos decir que Basadre es un poco más matizado, Sánchez un crítico y político y Ramos técnico y jurídico. Ahora quiero enfocarme en la huella que ha dejado el gobierno de Augusto Leguía en nuestra actual patria. Como sabemos, hay cambios tanto materiales como institucionales y simbólicas que aún siguen representadas en nuestro país. Lo más importante viene a ser la infraestructura y urbanismo, como avenidas y obras públicas que, aunque sabemos que se le ha cambiado el nombre, por ejemplo, a la avenida Leguía, que hoy en día es conocida como avenida Arequipa, sigue conectando el centro de Lima. Por ejemplo, también tenemos escuelas, hospitales y edificios públicos. También contamos con regalos que fueron de colonias extranjeras asentadas en Perú, como por ejemplo la Torre del Reloj por la colonia Alemania en el Parque Universitario y también el antiguo Estadio Nacional, que fue un regalo de la colonia inglesa. También tenemos las instituciones del Estado que hasta hoy en día rigen en el Perú, como el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, que siguen siendo pilares del sistema económico y administrativo del Perú, como sabemos. También está como el centralismo, que es el más obvio de todos, ya que Leguía fortaleció el poder del gobierno central sobre la capital de la Patria Nueva, debilitando la autonomía de los gobiernos locales, que esta estructura aún está muy marcada por la política y la administración del país. También tenemos la dependencia del capital extranjero, ya que su gobierno impulsó la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, lo que consolidó una relación de dependencia económica que aún genera debates en la política peruana. También tenemos la cultura política, ya que Leguía practicó un estilo autoritario y personalista de gobierno, y su figura inauguró una era en que el poder se centraba fuertemente en la figura presidencial, algo que se repite en muchos líderes políticos posteriores. Finalmente, tenemos la Constitución de 1920, que aunque sabemos que ya no está vigente, fue un hito porque introdujo ideas de derechos sociales, reconocimiento de comunidades indígenas y reorganización del Estado. Muchas de estas ideas inspiraron reformas posteriores.